Buenas tardes. Hoy os traemos el webinar sobre novedades legislativas de Vizcaya a causa del COVID-19. En esta presentación nos vamos a hablar de las principales novedades que se han ido regulando en Vizcaya a causa del COVID-19 y de las diferentes aplazamientos de procedimientos y de las diferentes modificaciones del artículo 64 bis. ¿Vale? En la siguiente diapositiva os explicamos que nosotros somos FI Group. FI Group es una empresa española que se ha internacionalizado. En este momento contamos con 37 oficinas a nivel internacional. Gestionamos de presupuesto más de 7.500 millones de euros tenemos un compromiso con la financiación de la I+D+I a nivel local y a nivel internacional. ¿Vale? En la siguiente diapositiva os explicamos un poco sobre FI Group en España. Sobre FI Group en España tenemos 6 oficinas de consultoría técnica con un departamento legal. ¿Vale? En este caso en particular os quería hablar de la oficina de Bilbao. En la oficina de Bilbao tenemos 28, estamos desde 2012, contamos con 28 empleados especializados en la financiación de I+D+I, tanto deducciones fiscales como subvenciones y ayudas públicas para la financiación de la I+D+I. ¿Vale? En la siguiente diapositiva centramos ya un poco en materia sobre las diferentes medidas que se han ido aprobando o a la sucesión de instrumentos normativos que se han ido aprobando en todo el territorio foral. ¿Vale? Comenzamos con Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, en los cuales se ha ido regulando la modificación de la regulación del artículo 64 bis como financiación de la I+D+I. Y del mismo modo se ha regulado la suspensión de plazos tributarios y el aplazamiento tributario de deuda. ¿Vale? En Navarra sí que se ha regulado solo el tema del aplazamiento de los plazos tributarios, de los procedimientos tributarios y la suspensión de plazos tributarios. Como esto es un webinar que se va a centrar solo en Vizcaya, os queríamos también hacer un pequeño recapitulativo de toda la suspensión de instrumentos normativos que se ha generado en Vizcaya. En la siguiente diapositiva vemos que se han regulado 4 diferentes decretos forales normativos. El primero de ellos, en el cual es el decreto foral normativo 1/2020 del 17 de marzo de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19, en el mismo se regula el aplazamiento del procedimiento tributario. El segundo, luego iremos entrando poco a poco a cada uno de ellos y los explicaremos. ¿Vale? Simplemente esto es un pequeño recapitulativo. En el segundo de ellos, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020 del Consejo de Gobierno Foral del 18 de marzo, en el cual se aprueban medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID. En este se regula el aplazamiento de las deudas tributarias, ¿vale? Que se regulará hasta el 30 de mayo. En el tercero de ellos, el decreto foral normativo 3/2020 del 28 de abril de medidas tributarias extraordinarias complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID, se regula la modificación del artículo 64 bis como financiación de la I+D+I. Y en el último, el decreto foral normativo 4/2020 del 5 de mayo de medidas tributarias coyunturales destinadas a la activación económica tras la emergencia sanitaria, se regula una deducción extraordinaria que entraremos posteriormente a explicarla más en detalle. Ahora os dejo con mi compañera Sara Sáez, que es la especialista en la normativa foral, es abogada fiscalista, igual que yo, y hacemos parte del departamento de estrategia de FI Group y os vamos a explicar cada una de las medidas. Vale, vamos a empezar con las modificaciones que se han establecido para el artículo 64 bis de la norma foral del impuesto sobre sociedades en Vizcaya, ¿vale? Como bien saben, el artículo 64 bis regula la participación de los proyectos en la participación de los proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Aquí os hemos puesto un recapitulativo de la regulación, cómo se encuentra para todos los ejercicios fiscales y la regulación especial por causa del COVID-19, que de momento va a ser solamente aplicable para el 2020, ¿vale? ¿Cuáles son las novedades que ha introducido este decreto foral?
pues la formalización de los contratos anteriormente debería estar suscrito con anterioridad a el inicio del proyecto, ¿vale? Debido al COVID-19 han querido flexibilizar un poco los diferentes requisitos para poder aplicar esta deducción y han ampliado el plazo de suscripción de los contratos. Entendemos que lo que ha querido hacer el legislador es, oye, mira, los proyectos que van a empezar a lo mejor en 2020 ha resultado difícil firmarlos, por ejemplo, debido a la situación del COVID. Pues bueno, lo que han hecho ha sido que durante los 9 primeros meses de ejecución del proyecto se pueden firmar estos contratos. Lo que sí que es importante es que no haya concluido el periodo voluntario de declaración, ¿vale? Para poder suscribir estos contratos. A su vez, se permite la modificación del calendario de pagos e inversiones de los proyectos. Estas modificaciones antes no se permitían, ¿vale? Y ahora, debido a la regulación del COVID-19, el legislador ha entendido que se pueden producir diferentes cambios en la ejecución de los proyectos, así como probablemente los pagos que tenga que realizar el financiador, ¿vale? Entonces, se puede modificar este calendario de pagos e inversiones. Eso sí, ha establecido un requisito y es que hay que comunicárselo a la Diputación Foral de la Agencia de Hacienda allí en Vizcaya, ¿vale? La comunicación debe ser en un plazo de 3 meses previa antes de que se formalice esta modificación del calendario de pagos e inversiones, y eso sí, siempre tiene que realizarse antes del 31 de diciembre de 2020, ¿vale? Una vez más, el legislador lo que te está acotando es que esta deducción te la está modificando, pero solamente para el ejercicio 2020, ¿vale? Para los proyectos de 2020. Y luego también una de las cuestiones bastante importantes que ha introducido el legislador, también acorde a modificar la ley para que se ajuste a las necesidades reales de las empresas debido al COVID, es la subrogación en la financiación del proyecto, ¿vale? Antes esto no lo permitía la ley, no lo regulaba, y ahora sí que se puede subrogar una empresa en otra para la financiación de los proyectos. Eso sí, se tiene que realizar en los primeros 9 meses del periodo impositivo iniciado a partir del 1 de enero del 2020, con lo cual la mayoría de empresas tienen ejercicio natural, con lo cual se entiende que el último día para poder subrogarse será el último día del mes de septiembre. Después de la siguiente modificación que ha introducido en la última norma aprobada por el Gobierno de Vizcaya es el plazo extraordinario para presentación de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades. Sí es cierto que no lo ha regulado para todo tipo de empresas, ¿vale? Debe ser, solamente tiene la posibilidad de presentar el impuesto sobre sociedades fuera del plazo marcado legalmente, ¿vale? Las microempresas y las pequeñas empresas, según el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es en el ejercicio cuya liquidación sea objeto de presentación en el plazo voluntario extraordinario, es decir, las empresas que sean microempresa o pequeña empresa, solo serán las que se podrán beneficiar de este beneficio, ¿no? Sí que es verdad que aunque seas microempresa o pequeña empresa, si perteneces al régimen de consolidación fiscal no te podrás beneficiar de este incentivo, ¿vale? Y el requisito necesario para poderte beneficiar de este plazo extraordinario es que las cuentas anuales hayan sido aprobadas en un plazo posterior a los 6 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo debido al COVID. Es decir, si has aprobado las cuentas en mayo, como se estaría en el plazo legal marcado por la Ley de Sociedades de Capital, no te puedes beneficiar de este periodo extraordinario, ¿vale? Pero si, por ejemplo, por cualquier circunstancia, pues porque el Consejo de Administración no se ha podido reunir, porque los administradores solidarios, porque el órgano de administración no ha podido aprobar las cuentas por cualquier circunstancia, se tendrá que aprobar en julio las cuentas, ¿vale? Por ejemplo, se aprueban en julio, pues nos podemos beneficiar de este plazo extraordinario siempre y cuando sea microempresa y pequeña empresa. ¿Y cuál es el plazo extraordinario? Pues el plazo extraordinario empieza a computarse desde el primer día natural siguiente al transcurso de estos 6 meses de la finalización del periodo impositivo sin haber aprobado las cuentas,
y debe concluir el 25 del mes siguiente aquel en que se hayan aprobado las cuentas. Os hemos puesto un ejemplo. Imaginaos que apruebo las cuentas el 15 de julio. Pues se podrá presentar el impuesto sobre sociedades hasta el 25 de agosto del 2020, el impuesto sobre sociedades del 2019, ¿vale? Bueno, han alargado pues un mes y medio aproximadamente la aprobación de las cuentas, la presentación del impuesto sobre sociedades del ejercicio fiscal 2019 a causa pues del COVID. Sabéis que el Real Decreto Estatal del Estado de Alarma regulaba que las cuentas anuales se podían presentar, alargaba el periodo de aprobación de cuentas anuales, y lo que ha hecho Vizcaya ha sido adecuarse a esta regulación, ¿vale? Y una de las últimas novedades que ha introducido el Gobierno de Vizcaya es una deducción extraordinaria de la cuota efectiva del impuesto sobre sociedades para el periodo impositivo 2019. Ha regulado una nueva deducción que solamente va a ser aplicada para el impuesto sobre sociedades del 2019, pero que nos va a repercutir respecto al 2020 y 2021, como vamos a ver a continuación. Bueno, establece un máximo de la deducción. ¿En qué consiste esta deducción? Pues te puedes deducir como máximo el 60% de la cuota efectiva. La ley no obliga a que sea el 60% máximo. Tú te puedes decir, bueno, yo me quiero aplicar esta deducción extraordinaria en un 10%, por ejemplo, pues solo será un 10%. ¿Por qué no obliga a ese 60%? Porque te obliga a cumplir una serie de requisitos que están ligados a la reinversión de esta deducción que te dejan aplicar en el impuesto sobre sociedades en 2019, como vamos a ver a continuación. Por tanto, el legislador es laxo y dice: te voy a dejar deducirte los importes que tú creas que vas a poder reinvertir, ¿vale? ¿Quién puede aplicar esta deducción? Pues una vez más, que en 2019 haya realizado una actividad económica. Una vez más, no permite la aplicación esta deducción a aquellas empresas que tributan en régimen de consolidación fiscal. El volumen de operaciones del primer semestre del 2020 tiene que ser como mínimo al 25% inferior al volumen de operaciones del primer semestre. El ejercicio en 2019 tiene que ser positivo. El resultado contable correspondiente al primer semestre del año 2020 tiene que ser como mínimo un 50% inferior al resultado contable del año 2019. Si os dais cuenta, lo que intenta un poco el legislador es regular esta deducción para aquellas empresas que realmente han sufrido el impacto del COVID-19. Vean que aquellas empresas que a lo mejor van a tener un problema de liquidez a la hora de liquidar el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, ha intentado beneficiar a esas empresas regulando esta deducción de: oye, mira, te permito que el impuesto sobre sociedades de 2019 te apliques esta deducción, porque entiendo que en 2020, en 2021 vas a tener una mejor situación y vas a poder hacer frente a este impuesto sobre sociedades. De momento no se sabe, pero a lo mejor la deducción la alargan y también se puede aplicar en el ejercicio fiscal 2020. No lo contempla de momento, solamente para el 2019. Uno de los requisitos más importantes que liga esta deducción extraordinaria es que no se pueden distribuir beneficios ni reservas en 2020 ni en 2021, ¿vale? Para mí eso es uno de los requisitos más importantes de esta deducción, porque limita el reparto de beneficios o una posible minoración de las reservas para mejorar el resultado, ¿vale? Y tampoco se pueden reducir fondos propios con entrega de bienes o derechos de los socios en 2020 o en 2021. Si tienen cualquier cuestión, la pueden escribir, la resolveremos en 2020 y 2021. ¿Y qué pasa cuando yo aplico esta deducción? Pues que me liga a reinvertir el importe de deducción o incluso importes superiores en el ejercicio 2020. Es decir, yo la deducción que me aplique en 2019, en el impuesto sobre sociedades del 2019, lo tengo que reinvertir en el ejercicio fiscal de 2020. ¿Y en qué importe lo tengo que reinvertir? Pues esta reinversión puede ir destinada a una compensación de las bases imponibles del ejercicio 2020, a la adquisición de activos no corrientes nuevos que dan derecho a la deducción que establece en el artículo 61 de la norma foral del impuesto sobre sociedades,
a la realización de actividades de I+D+I reguladas en los artículos 61 y 63, investigación y desarrollo e innovación tecnológica respectivamente. Y a la participación en proyectos de I+D+I en aplicación del artículo 64 bis, a la creación de empleo que dan derecho a la deducción del artículo 66 y a la realización de inversiones en microempresas, pequeñas o medianas empresas. ¿Qué importe tengo que destinar si, por ejemplo, lo quiero destinar a la compensación de la base imponible? Pues el importe que deberé minorar mi base imponible negativa en 2020 será el resultado de dividir la deducción extraordinaria de la cuota efectiva que se destine a esta finalidad por el tipo de gravamen que me corresponda según el tipo de entidad que sea, dependiendo si soy micro, pequeña o una empresa que se aplica el tipo general. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta base imponible del 2020 que yo he destinado a esta reinversión de la deducción extraordinaria no puede minorarme bases imponibles positivas de ejercicios siguientes. Por ejemplo, si yo tengo una base imponible negativa de 1.000 euros y en 2020 y digo, vale, pues 100 euros se destinan a la reinversión de esta deducción extraordinaria. Esos 100 euros ya no los podré aplicar en los ejercicios posteriores cuando tenga base imponible positiva. Mi base imponible negativa en 2020 aplicar en ejercicios fiscales posteriores, por ejemplo 2020-2022, será de 900 euros. Lo mismo ocurre que la adquisición de activos no corrientes que dan derecho a la deducción del artículo 61 de la norma foral. ¿Qué importe deberé reinvertir en estos activos nuevos? El importe de deducción extraordinaria que resulta de dividir esta deducción extraordinaria por el tipo de deducción que me corresponda. Y ocurre lo mismo. Esta inversión que está ligada a esta reinversión de la deducción extraordinaria no se puede deducir en ejercicios fiscales posteriores. Esta deducción extraordinaria se puede traducir un poco como un anticipo de las deducciones, un anticipo de las bases imponibles negativas que te podrías aplicar en ejercicios siguientes, ¿vale? También, si realizas actividades de I+D+I, se considera que se ha reinvertido este importe de deducción extraordinaria y de la misma manera el importe que se considera que se está destinado a estas actividades de I+D+I es la deducción extraordinaria por el tipo de deducción que me corresponda según la actividad realizada. La deducción por investigación y desarrollo tiene una serie de tipos de deducción, ¿vale? De porcentajes para poder deducir, y la innovación tecnológica tiene otra serie de porcentajes, ¿vale? Además, estas actividades no podrán generar la deducción en periodos impositivos siguientes. Sí es cierto que tanto en la realización de actividades de I+D+I como activos nuevos, como las siguientes que vamos a ver a continuación, la norma foral exige, el decreto foral exige que se tenga que probar frente a la Diputación Foral que realmente se han realizado estas reinversiones. Por eso lo que os comentaba antes, que consideramos que realmente es como un anticipo de la deducción que te tendrías que aplicar en años siguientes, pero te dejan aplicártela en 2019 y tiene que estar de la misma manera sustentada y con la correspondiente justificación de la realización de estas actividades. Si, por ejemplo, un proyecto de I+D+I genera una deducción por un importe superior a la deducción extraordinaria, a esta división que tienes que hacer, el montante restante de ese proyecto sí que te lo puedes aplicar en ejercicios siguientes, ¿vale? No significa que el proyecto la totalidad de la deducción generada por ese proyecto se destine a la deducción extraordinaria, solo el importe que surja de esta división, ¿vale? La participación en los proyectos de I+D+I, pues igual, aportación a la financiación de los proyectos de I+D+I por un importe igual al resultado de dividir la deducción extraordinaria entre 1,2. Este importe no genera derecho a deducción en ejercicios fiscales siguientes e igual se debe acreditar el derecho a la práctica de la deducción. Se deben tener en los contratos toda la documentación necesaria para acreditar que tienes derecho a esa deducción del artículo 64 bis, ¿vale? A su vez, también esta deducción extraordinaria se puede destinar a la creación de empleo.
mediante la contratación de personas con contrato laboral de carácter indefinido. ¿Y qué importe tengo que reinvertir yo? Pues el importe máximo será el igual al resultado de multiplicar el salario anual bruto de las personas contratadas por el tipo de la deducción aplicable. Estas contrataciones no podrán generar la deducción por creación de empleo en ejercicios siguientes. Todas las regulaciones son exactamente igual. Lo que reinviertas no lo puedes destinar en ejercicios siguientes. Y luego, por último, también regula la reinversión en la realización de inversiones en microempresas pequeñas o medianas empresas. Se deberá destinar la inversión a un importe igual al resultado de dividir la deducción extraordinaria de la cuota efectiva que destine a este tipo de deducción con el tipo aplicable a esta deducción. Y este importe no se podrá destinar a la generación de deducciones siguientes. De momento, esta deducción extraordinaria solo está regulada en Vizcaya, aunque sí que es verdad que las diferentes normativas forales suelen ser bastante similares. Entonces, sí que es verdad que esperamos que, por ejemplo, lo regulen en los diferentes territorios forales del País Vasco. Aquí, por ejemplo, he puesto un mini ejemplo de cómo se calcularía esa deducción extraordinaria y esa reinversión extraordinaria, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una cuota efectiva en el impuesto sobre sociedades del 2019 por un importe de 100.000 euros, la deducción extraordinaria máxima será 60.000 euros, 60% de 100.000 euros. Y, bueno, yo realizo mis cuentas y digo, mira, yo me quiero aplicar esta deducción extraordinaria máxima. Pues suponiendo que voy a realizar un proyecto de innovación tecnológica al que le voy a aplicar el tipo de deducción del 15% en 2020. Este proyecto me va a generar una deducción de 500.000 euros. ¿Cuánta deducción, por ejemplo, voy a tener que yo reinvertir en esta deducción extraordinaria? Pues como mi deducción extraordinaria ha sido de 60.000 euros, mi tipo de deducción es del 15%, pues 60.000 entre 0,15 igual a 400.000 euros. De estos 500.000 euros de deducción, yo tengo que sacrificar 400.000 euros a la deducción extraordinaria. Por tanto, 400.000 euros no podrán formar parte de la base de la deducción, pero en cambio 500.000 menos 400.000 son 100.000, esos 100.000 euros sí que me los puedo aplicar a mi impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Para cualquier cuestión, os dejamos aquí nuestros emails, tanto de Sarín como el mío, y así el email general de FI. Para cualquier duda que tengáis estamos dispuestos a resolverla. Por el momento no hemos recibido ninguna pregunta, pero lo que os comentaba mi compañera Sara, si tenéis cualquier duda al respecto, si queréis que aclarar un poco más sobre el tema, podéis escribirnos directamente o a nuestros compañeros de consultoría y os aclaramos las dudas que tengáis. Damos unos minutos a ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacernos alguna cuestión, y si no, perfecto, pues no hemos recibido ninguna pregunta. Reitero que si tenéis cualquier duda o queréis aclarar algo más sobre el tema, podéis escribirnos directamente, y por ahora lo dejamos. Perfecto, pues muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.